Después de que mi papá falleció, su amante nos está presionando a mamá y a mí por la mitad de la herencia, así que la seguí, la atrapé engañando a su esposo enfermo y expuse todo en línea. Bienvenidos a Redditeando 2024, las mejores historias de Reddit. Antes de empezar quiero dar todos los créditos correspondientes a Lope de Reddit. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estos videos, gracias. Hola, así que mi madre y yo estamos pasando por un momento realmente difícil ahora después de que mi padre falleció hace un par de semanas, hice algo que no creo que esté mal, pero las personas cercanas a mí piensan que me pasé de la raya y me está afectando. Entonces, para dar algo de contexto, mi padre, de 54 años, falleció hace un mes de un ataque al corazón, fue muy repentino y nadie lo esperaba, así que fue un gran shock para todos nosotros. Mi madre, de 52 años, y yo, de 26, hemos estado tratando de poner en orden sus asuntos y recientemente nos enteramos de su aventura extramatrimonial. Fue un gran shock porque mis padres habían estado casados durante décadas y no teníamos idea de que mi padre fuera capaz de algo así. Tuvimos un funeral para él y después de eso, la amiga de mi madre desde la universidad, Alice, de 52 años, se sinceró con ella y confesó que había estado teniendo una aventura con mi papá durante los últimos 10 años. Al principio no le creímos, pero luego comenzó a mostrarnos fotos y capturas de pantalla de sus conversaciones y correos electrónicos con mi papá. Nos contó cosas que solo nosotras sabíamos sobre mi padre e incluso nos habló del teléfono secreto que él usaba para enviarle mensajes. Alice y mi madre habían sido amigas desde la universidad y aunque no eran cercanas después de graduarse, todavía se veían un par de veces al año en fiestas y cosas así. Una de esas veces, mi madre había asistido a una fiesta de amigos de la universidad con mi padre y allí se encontraron con Alice y su esposo. Eso fue hace mucho tiempo, pero mi padre y Alice comenzaron su aventura de 10 años en ese momento, que solo terminó con su fallecimiento. Mi madre y Alice se habían encontrado varias veces a lo largo de los años y nadie nunca sospechó nada, porque mi padre era un actor genial y lo mismo pasaba con Alice. Así que cuando mi madre finalmente descubrió la aventura, quedó destrozada. Ya le estaba resultando muy difícil lidiar con el duelo por perder a su esposo y ahora tenía que lidiar con el hecho de que él le había sido infiel. La peor parte fue que mi padre había fingido amar a mi madre hasta su último aliento y mi madre estaba convencida de que ella era la única mujer en su vida porque no tenía motivos para sospechar lo contrario. Como si esto no fuera lo suficientemente malo, Alice y sus hijos comenzaron a presionar a mi madre para que los incluyera en el testamento de manera informal, porque sentían que merecían algo del fallecimiento de mi padre. Alice tiene 2 hijos, ambos de mi edad, un poco más jóvenes en realidad, y todos han estado llamando y enviando mensajes de texto a mi madre sin descanso tratando de hacer que los incluya en el testamento. El testamento está en trámite en este momento, pero el problema es que mi padre lo redactó de manera vaga y si Alice quiere, ella y sus hijos definitivamente podrían impugnarlo. Alice obligó a mi madre a decirle el contenido del testamento cuando vino por primera vez a contarle sobre la aventura, y mi madre no pudo decirle que no porque estaba desesperada y abrumada por el duelo por el fallecimiento de mi padre. También estaba el hecho de que la propia Alice tenía una existencia bastante triste. Su esposo fue diagnosticado con demencia precoz hace un par de años y le estaba costando aceptar el hecho de que quizás no sobreviviría por mucho tiempo. Ella había dejado su trabajo de tiempo completo para trabajar desde casa y cuidar de su esposo, quien también había asistido a la misma universidad que mi madre y era un año mayor. En realidad, era un tipo bastante agradable, por eso todos se sentían mal por Alice, incluida mi madre, que prácticamente ha perdido la cabeza desde que mi padre falleció. Me duele decir esto sobre mi madre, pero nunca ha sido la persona más estable mental y emocionalmente. Este incidente la ha afectado aún más. Ha hecho varias tonterías, siendo la primera el revelar a Alice el contenido del testamento. Me dijo que sentía lástima por ella, a pesar de que la mujer había estado engañando a su esposo y había arruinado su matrimonio. Pero mi madre afirmaba que no podía ocultarle el contenido del testamento a Alice, especialmente cuando ambas estaban llorando por el mismo hombre. Mi madre casi incluso había aceptado compartir todo con Alice, pero afortunadamente me informó y puse fin a eso porque de ninguna manera iba a compartir nada con Alice y sus hijos. Podría haber sido la amante de mi padre, pero eso no significaba que tuviera algún derecho sobre su patrimonio, que era todo nuestro. Hice que mi madre cortara todo contacto con Alice y la bloqueara en todas partes. Así que después de unos días, ella y sus hijos comenzaron a acosarme en línea. Pero yo no soy mi madre y no tenía miedo, aunque siguieran amenazándome, diciendo que expondrían a mi padre ante el mundo al publicitar la aventura, y eso no sería bueno para mí ni para mi familia. Nuestra reputación realmente sufriría y eso también significaría publicidad negativa para el negocio de mi padre, que se suponía que yo iba a heredar. Me dijeron que la única salida para nosotros sería dividir el patrimonio de manera informal y los beneficios del negocio, de esa manera todos estarían felices y nadie tendría que sufrir las consecuencias del egoísmo de mi padre. Pero yo no estaba de acuerdo con ese plan y rechacé su oferta. Sin embargo, mi madre quería aceptarla y seguía tratando de persuadirme para que estuviera de acuerdo con sus términos. Ni siquiera le gustó el hecho de que yo estuviera discutiendo con ellos en línea.
En una conversación, el hijo de Alice me dijo que les estábamos robando lo que les correspondía y se vería obligado a exponernos como los estafadores que éramos. Así que le dije que su madre era la verdadera tramposa aquí y amenacé con contarle a su padre y arruinar su matrimonio si seguían molestándome. La pelea se volvió bastante fea y todos nosotros solo nos manteníamos callados por temor a nuestra reputación. Mi madre dijo que no pensaba que valiera la pena pelear con ellos por esto, porque de lo contrario podrían hacer público el asunto de la aventura y aunque les dolería y arruinaría el matrimonio de Alice, nos dolería más a nosotros porque entonces el negocio y la reputación de mi padre se verían afectados, y él ni siquiera estaba aquí para defenderse, así que sería en nuestro mejor interés simplemente estar de acuerdo con ellos y dejar esto pasar, porque no quería más drama y tampoco quería pelear con Alice, porque le daba lástima a la mujer. Yo tenía planes de contarle a todos sobre la aventura para que no tuvieran nada en contra de nosotros, pero mi madre me rogó que no lo hiciera, sobre todo porque no pensaba que fuera necesario manchar la imagen de mi padre después de que se hubiera ido y deberíamos intentar preservarla en su lugar. Pero también porque se sentía mal por Alice, ya que había sido manipulada para pensar que Alice usaría el dinero para mantener a su familia, ya que su esposo ya no estaba en una condición estable, así que siguió rogándome que simplemente dividiera todo y escondiera esto debajo de la alfombra, porque no quería que nadie se enterara. Básicamente, estaba luchando contra todos por mi cuenta, incluida mi madre, que solo quería dejar que Alice y sus hijos nos pisotearan porque su esposo estaba enfermo, pero yo no iba a aceptarlo. Así que fui a sus espaldas y decidí investigar un poco sobre su familia para poder obtener más información sobre ellos y manejar las cosas a mi manera. Puede que haya ido demasiado lejos, pero secretamente empecé a seguir a Alice para averiguar más sobre sus idas y venidas durante el día. La seguí durante una semana, y afortunadamente estaba demasiado distraída para darse cuenta de que la estaba siguiendo. Pasaba la mayor parte del día en casa con su esposo, presumiblemente cuidándolo, pero por la tarde salía a caminar y hacer algunos mandados antes de entrar en una cafetería un poco alejada de su casa y pasar casi 3 horas allí. No tenía idea de qué hacía dentro durante casi 3 horas y no tuve el valor para ir a comprobarlo durante los primeros días. La cafetería tampoco tenía ventanas claras, así que era difícil adivinar qué estaba pasando adentro, pero después de casi una semana decidí entrar y hablar con el barista o algo así, porque no estaba haciendo ningún progreso y aún no tenía idea de qué hacía allí. Mi instinto me decía que algo estaba raro y sentí que tenía que seguir investigando. Así que un día, después de que Alice había salido de la tienda, decidí entrar y entablar una conversación con el barista. Hice todo lo posible por ser amable y tuve suerte de que la chica detrás del mostrador fuera igualmente amable y bastante habladora. Después de charlar con ella durante un par de minutos, decidí preguntarle sobre Alice, y si le pareció extraño que estuviera preguntando por otro cliente, ella no lo demostró en su rostro, y en cambio, me dijo que Alice había estado viniendo a esta cafetería casi todos los días durante aproximadamente un año. Dijo que siempre tenía la misma rutina y el mismo pedido, pedía café en cuanto entraba por la puerta y se sentaba a terminarlo mientras esperaba a que llegara su novio. En el momento en que la barista mencionó a su novio, me di cuenta de que mi instinto tenía razón y ella había estado teniendo otra aventura aparte de mi padre, porque seamos realistas, nadie necesita 3 horas para tomar café solo. La barista siguió diciéndome que una vez que llegaba su novio, que normalmente era 10 minutos después de que ella pasara, salían por la otra salida del edificio, y luego Alice volvía de la misma manera unas 3 horas después y salía por la salida principal. Eso explicaba por qué no había podido verla salir del edificio, porque había estado tomando la otra salida y mi coche estaba estacionado al otro lado del edificio. Después de esa conversación con la barista, decidí estacionar mi coche en el otro lado y finalmente obtener evidencia de la infidelidad de Alice. Las cosas sucedieron tal como me habían dicho, así que pude obtener algunos videos de Alice saliendo por la puerta lateral de la cafetería de la mano con otro hombre mientras se reían. Incluso obtuve una foto de ella recibiendo un beso en la mejilla de su novio. Ahora que tenía la prueba, solo quedaba una cosa por hacer, y era publicar lo que sabía y asegurarme de que Alice y sus hijos dejaran de molestarme de una vez por todas, y eso es exactamente lo que hice. No consulté con mi madre y simplemente hice la publicación sin hablar con nadie al respecto. Lo único que me había frenado hasta ahora era mi mamá y su creencia de que, si revelábamos la verdad nosotros mismos, de alguna manera empeoraría las cosas para nosotros, pero ya no me importaba. Así que mencioné en la publicación cómo Alice no solo había estado engañando a su esposo enfermo con mi padre, sino también con este otro hombre, y, sin embargo, tenía la audacia de afirmar que amaba a mi padre y creía que tenía derecho a alguna parte de su patrimonio. Evidentemente, eso había sido una mentira para intentar sacar provecho del fallecimiento de mi papá. No lo amaba a él ni a nadie más, solo quería el dinero y eso era todo. Probablemente ni siquiera pensaba usarlo para mantener a su familia porque todos ellos eran muy codiciosos. En la publicación también mencioné cómo ella y sus hijos habían estado tratando de chantajearme a mí y a mi madre para dividir todo con ellos, y dije que la única razón por la que me había detenido durante tanto tiempo era porque no me sentía cómoda difamando a mi propio padre, pero estaba lista para asumir sus errores ahora y también estaba lista para exponer a Alice como la infiel que realmente era.
Adjunté todo a la publicación, incluyendo pruebas de que Alice y mi padre estaban juntos, Alice y sus hijos chantajeándome, y también las fotos y videos que tomé de ella con su novio. Una vez que todo estuvo hecho, lo publiqué sin pensarlo 2 veces. Creí que estaba haciendo lo correcto, pero la reacción de mi madre y mis familiares cercanos me ha hecho pensar lo contrario. Todos me odian ahora porque piensan que arruiné la reputación de mi padre con esa publicación solo porque quería quedarme con toda su riqueza, y me llaman loca por acechar a Alice. Me acusan de no preocuparme por él como persona y de solo hacer la publicación porque eso haría menos probable que Alice y sus hijos fueran considerados para su herencia, y estoy de acuerdo con eso porque mi padre había estado engañando. Todo lo que había hecho era asumirlo públicamente para no tener que ceder ante las demandas de Alice y sus hijos. Mi madre cree que me había pasado de la raya porque había destruido por completo su reputación, especialmente cuando había una posibilidad muy real de que él hubiera salido impune si no hubiera abierto la boca por mis propias razones egoístas. No entiendo por qué todos me llaman egoísta, porque mi padre fue quien había sido egoísta y mantuvo un secreto como este de nosotros durante una década. Ya había perdido mi confianza en él, pero no iba a dejar que su amante me quitara nada de mi herencia. Todos se negaban a hablar conmigo porque pensaban que era egoísta y creída, pero no veo nada malo en lo que hice, solo estaba tratando de proteger mi herencia. El hecho de que mi padre tuviera una aventura fue su elección, y exponerlo por ello y reconocer sus errores después de que se había ido era la mía. Ni siquiera dañó el negocio ni la reputación de la familia de la forma en que todos pensaban que lo haría. Algunas personas dijeron que esto estaba mal, pero eso fue todo. Todo sigue tan bien como antes, y creo que la gente está exagerando y haciendo un gran problema de esto. De hecho, creo que mi madre debería estar agradecida de que la salvé de compartir su riqueza con la otra mujer. Hubiera sido bastante insultante si eso realmente hubiera sucedido. Ahora Alice ha eliminado todas sus redes sociales y sus hijos tampoco me están molestando más. Creo que realmente salvé a todos aquí, pero en lugar de ser agradecida, todo el mundo me está retratando como la villana y eso me hace cuestionar mi decisión. Todavía siento que exponer la realidad de mi padre al mundo fue un precio muy pequeño que pagar para que pudiéramos quedarnos con la herencia sin que Alice y sus hijos estuvieran constantemente sobre nuestras cabezas. Además, creo que no debemos olvidar que ellos planeaban hacer todo esto de manera informal, por lo que podrían haber intentado extorsionarnos por más dinero en el futuro si los dejábamos salirse con la suya esta vez, y lo mejor fue sincerarnos con todos nosotros mismos. No había razón para seguir ocultándolo porque no era como si mi madre o yo hubiéramos tomado la decisión de engañar, había sido mi padre, y ahora que él se había ido no tenía sentido tratar de protegerlo a él ni a su reputación de algo de lo que nunca tendría que enfrentar las consecuencias de todos modos. Pero mi madre y yo todavía estábamos aquí y simplemente sentí que era injusto que tuviéramos que pagar el precio por su engaño y sacrificar nuestra herencia para mantener la boca de Alice cerrada. Eso ni siquiera era culpa nuestra y es una locura esperar que sigamos tratando de encubrir a un hombre que no tenía respeto por nosotros. Si hubiera tenido algún respeto por mi madre o su familia, entonces nunca habría engañado y no puedo imaginar por qué todos siguen defendiéndolo. No estar vivo no lo convierte de repente en un santo y creo que es hora de que la gente comience a aceptar eso en lugar de intentar hacerme quedar como la mala. Pero mi mamá todavía no lo cree y se niega a hablar conmigo. Ha sido realmente solitario y difícil y no tengo idea de qué hacer a continuación. Actualización 1. Es con el corazón muy pesado que estoy escribiendo esta actualización para decirles que he decidido cortar a mi madre de mi vida. No creo que podamos reconciliarnos después de esto porque intenté hablar con ella hace un par de días y me dijo las cosas más horribles. No creo que pueda recuperarme de eso y no deseo volver a hablar con ella nunca más. Han pasado 2 semanas desde que ella dejó de hablarme primero, pero aún seguía intentando hablar con ella y hacerle ver mi punto de vista. Desafortunadamente, simplemente no estaba interesada. Estaba convencida de que había arruinado el legado y la reputación de mi padre y no quería tener nada que ver conmigo. Fue increíblemente frustrante para mí también porque seguía intentando explicarle que no había hecho nada para difamar a mi padre, él lo hizo bastante bien por sí mismo, y valía la pena hacerlo porque de lo contrario, Alice y sus hijos simplemente seguirían usando el asunto para chantajearnos y obligarnos a hacer lo que ella quisiera que hiciéramos. Traté de explicarle que mi padre era el verdadero culpable aquí, así como Alice y sus hijos, y que yo solo estaba tratando de cuidar de mí y de ella. La última vez que llamé a mi madre para hablar con ella una vez más, me dijo que no quería hablar más conmigo y que estaba harta de mis excusas. Dijo que después de esto, solo podía contactarla si era para pedir disculpas, pero aparte de eso, no quería saber nada de mí. Estaba realmente molesta y le dije que ella era quien debería sentir lástima por mí porque yo era quien estaba siendo excluida solo por decir la verdad y tratar de protegernos. Le recordé que la familia de mi padre no iba a velar por ella y ya lo habían demostrado al volverse en mi contra a pesar de que yo fui quien habló y trató de protegernos para evitar ser empujados aún más contra la pared por Alice. Si la familia de mi padre pudiera hacerlo a su manera, simplemente callarían todo y lo barrerían bajo la alfombra, incluso si eso tuviera que hacerse a costa de mi futuro y el de mi madre. No les importábamos, solo les importaba la reputación que tenía mi padre y proteger su propio apellido.
Estaba tratando de hacer que mi madre se diera cuenta de eso, pero en lugar de eso, se volvió contra mí y me dijo que no necesitaba que yo velara por ella, ya que ni siquiera era capaz de velar por mí misma. Cuando le pregunté qué significaba eso, me dijo que la familia planeaba excluirme del testamento e impugnarlo, por lo que todo el arduo trabajo que puse en perseguir a Alice y demostrar que no tenía un amor real por mi padre y que no eran los amantes predestinados que ella estaba haciendo creer que eran, fue en vano. Mi madre me dijo que lo había arruinado todo, no solo para mí, sino también para ella, porque estaba atrapada en medio de todo esto, aunque no quería estar involucrada en este lío en absoluto. Ella solo quería dividir la herencia y mantener esto en silencio, pero yo simplemente tenía que ser codiciosa y hacer las cosas a mi manera, y ahora había varias personas más en mi contra que se interponían en el camino de mi herencia. Mi madre me recordó que Alice aún podía impugnar el testamento y convertirlo en un proceso largo y tedioso, pero ahora también tenía que preocuparme por la familia de mi padre y todo eso era gracias a mí. Aparentemente, creían que ya no merecía heredar el negocio, aunque aún lo estaba administrando en ausencia de mi padre y ninguno de ellos había dado un paso adelante para asumir esa responsabilidad. También fue frustrante que comenzara a llorar durante la llamada telefónica con mi madre después de que me hubiera dicho todo esto, pero en lugar de consolarme, ella comenzó a decirme que todo era mi culpa por no escucharla y que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Agregó que incluso si hubiera algo, dejaría que esto sucediera porque sentía que me lo merecía. Eso me hizo llorar aún más, porque esperaría algo así de la familia de mi padre, pero no de mi propia madre, porque siempre había creído que al menos ella me amaba. Ya había perdido a mi padre y ahora sentía que también estaba perdiendo a mi madre, pero mientras lloraba, ella no ofrecía ni una sola palabra de consuelo y seguía recordándome que yo había creado todo este lío y que tenía que solucionarlo todo por mi cuenta. Cuando traté de decirle que era muy despiadada, me dijo que me merecía esta versión suya porque fui realmente egoísta y estúpida todo este tiempo. Todavía tenía la esperanza de que dijera algo amable para hacer las cosas menos difíciles para mí, pero en lugar de eso, me dijo que desearía que no fuera su hija y luego me colgó. Esa fue la última vez que hablé con ella porque no sé si alguna vez podré volver a estar en buenos términos con mi madre después de lo que dijo. Simplemente no puedo. Actualización 2. Hey, han pasado un par de días desde mi última actualización y Alice recientemente se comunicó conmigo para decirme que su esposo había sido obligado a solicitar el divorcio de ella por su familia, porque vieron la publicación que hice, y ahora me ha prometido que va a arruinar mi vida tal como yo arruiné la suya. Los hijos tampoco parecen estar muy felices por la ruptura del matrimonio de sus padres y, por alguna razón, me consideran responsable a mí y no a su madre infiel. Para mí, es simplemente ridículo como todos me culpan por cosas que obviamente no son culpa mía. Solo he estado diciendo la verdad y exponiendo a las personas por lo que realmente son. Si no les gusta, entonces tal vez no deberían comportarse así. No puedes ser una mala persona y luego enojarte cuando te exponen por ser una mala persona. Así no funciona el mundo, y ciertamente no es así como funciona mi mundo, así que pueden culparme todo lo que quieran, pero eso no va a cambiar los hechos y definitivamente no va a impedirme decir la verdad. He pasado un tiempo considerable preocupándome por lo que todos piensan de mí, pero ahora estoy en un punto en el que simplemente ya no me importa. La gente va a tener problemas conmigo diciendo la verdad sin importar lo que haga, porque la verdad es fea y no deseada, y me odian por hacerla notar, así que ese es su problema y no el mío, así que ya no tengo que preocuparme por lo que piensen, ya sea mi madre o la familia de mi padre. Pueden hacer lo que quieran, ya no me importa. No he vuelto a escuchar de mi madre desde la última llamada telefónica y espero que se quede así, porque no creo que tenga nada más que decirle. Fue horrible conmigo y, en lugar de lamentarse conmigo, se volvió contra mí. Puedo entender que estaba molesta por muchas cosas, pero eso no justifica su comportamiento, porque yo también estaba molesta por las mismas cosas que mi madre. Debería haber estado a mi lado en lugar de tratar de encubrir las fallas de su esposo, especialmente porque él ni siquiera estaba aquí. Pero yo todavía estoy aquí. Es vergonzoso y triste como ella piensa que su fallecimiento lo absuelve de todo lo que hizo mal. Amo a mi papá y siempre lo voy a extrañar, pero no puedo perdonarlo por lo que hizo. Tal vez mi madre pueda, pero no tiene derecho a decirme si debería o no. Así que ahora estoy lista para luchar contra quien se cruce en mi camino y he aceptado el hecho de que estoy sola ahora y siempre ha sido así, así que como sea. Actualización 3. Bueno, es oficial. Tanto la familia de mi padre como Alice ahora están impugnando el testamento, pero no estoy preocupada. Sé quién soy y lo que merezco. El abogado de mi papá también está luchando por mí y me conoce desde que era una niña, así que, si él cree que estoy haciendo lo correcto, probablemente lo esté, y no tengo razón para preocuparme. Él me dijo que no tienen mucho caso de todos modos, porque todo lo que hice fue exponer a mi padre infiel, y eso fue solo porque Alice nos estaba chantajeando a mí y a mi madre por la mitad de la herencia, así que tuve que intervenir y hacer algo. Pero aparte de eso, no tienen nada en mi contra y lo mejor que pueden hacer es probablemente solo retrasar el proceso al impugnarlo. Pero el abogado de mi papá me ha dicho que va a hacer todo lo posible y usar todas las estrategias en su defensa. Puedo ver que está realmente comprometido con esto y eso me hace feliz, al menos alguien está de mi lado aquí,
porque realmente necesitaba esa seguridad. Mi madre todavía no me habla, pero por lo que escucho, también ha dejado de hablar con la familia de mi papá y no quiere tener nada que ver con ellos tampoco. Recibí esta información del abogado de mi papá, obviamente, y él dijo que mi madre ha cerrado completamente a todos. Estaba preocupada por ella porque no quería hacer nada estúpido en su duelo y sabía que ya estaba teniendo un momento muy difícil al enfrentarse a tantas cosas a la vez. Supongo que lo mencioné en mi publicación original, que mi madre nunca ha sido la persona más emocionalmente estable, así que pensé en dejar de lado nuestra pelea por un tiempo solo para poder verificar cómo está ella. Pero luego descubrí que se había mudado de nuestra casa con todas sus cosas y ahora estaba viviendo con su hermana, así que supongo que no es necesario que la verifique, ya que es mi tía quien se encargará de ella. La extraño. Realmente desearía que ella se diera cuenta de que no hice nada malo. Solo estaba tratando de protegernos. Pero ahora probablemente no sea el momento adecuado porque está luchando con su duelo y eso la está haciendo decir y hacer muchas cosas locas. Así que voy a esperar a que recapacite y se dé cuenta de que nunca fui la enemiga. Siempre tuve nuestros mejores intereses en el corazón. Es genial que se haya dado cuenta de que la familia de mi padre no estaba velando por ella, por lo que los cortó. Y espero que pronto escuche de ella porque realmente odiaría perderla. Ahora solo la tengo a ella, y a pesar de lo que dije antes, me encantaría tenerla en mi vida. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.